Listo, mis amores, muy buenos días. Bienvenidos a clase de lengua castellana. Vamos a dar inicio con los 23 estudiantes que hay, no hay más. Esperemos que en el transcurso de la reunión se vayan conectando. No sé si de pronto se les olvidó que hoy es lunes. Bueno, es horario de lunes, entonces es muy probable que se les haya pasado. Listo, entonces vamos a sacar el cuadernito rápidamente. Y vamos a poner la fecha del día de hoy. Ustedes ya deben tener el separador. Recuerden que debe estar el separador que diga tercer periodo y deben estar los aprendizajes. Los aprendizajes ya están en Moodle. ¿Cierto? Eso ya debe estar. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Moodle, esto es 9.3. En donde dice tercer periodo, ya les aparecen los aprendizajes. Aquí en tercer periodo. Entonces vamos a poner la fecha del día de hoy y que es 2 de julio de 2020. Y vamos a poner el primer aprendizaje. Aprendizaje número 1. Ustedes ya deben tener los aprendizajes, ¿cierto? Establecer en las obras literarias del modernismo y posmodernismo latinoamericano elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas cuando sea pertinente. Entonces vamos a escribir ese aprendizaje. Listo, amores. Sí, señora. Sí, Laura. Escriben el qué, escriben el aprendizaje, porque ese es el aprendizaje que vamos a trabajar. Y como título ponemos modernismo y posmodernismo. Modernismo y posmodernismo. Hola, profe, buen día, ¿cómo estás?
Profe, Señor, ¿cómo era el título? Por favor. modernismo y posmodernismo. Ah, listo, gracias. Listo, amores. Entonces, como ya Profe, ¿cómo es el título? modernismo y posmodernismo. Entonces vamos a mostrarles un video. Y vamos a tomar apuntes de lo que aparece ahí en el video, ¿listo? El objetivo del siguiente video es desarrollar una explicación sencilla de la modernidad y la posmodernidad a partir de algunas de sus principales características y funciones. La modernidad surgió con posterioridad a una época de oscurantismo, en donde la ciencia y la razón humana fueron limitadas y censuradas por las instituciones religiosas, y en vista de esto y de la opresión ejercida a las personas en dichas sociedades, se generó un nuevo pensamiento, debido a varios sucesos que progresivamente fueron desligando a la Iglesia del poder político. Una secularización que separó límites y funciones entre el Estado e Iglesia y que permitió la aparición de los estados modernos o estados-nación, pensando que buscaba el desarrollo del saber humano, la época de las luces llamada Ilustración, y que de ella brotaría una nueva etapa que creía en el futuro, el progreso y las utopías de la humanidad, una nueva era conocida como modernidad. Así. Listo. Ahí nos dicen que la modernidad surge a partir de la ruptura de una época que fue muy oscura, en la que prevalecía la Iglesia como mandato único y en la que se tenía a las personas, a los escritores, a los artistas y a todo el mundo en general, los tenían demasiado censurados, ¿cierto? Porque no podían pensar de una manera diferente, no podían pensar de una manera libre. Entonces, el modernismo empieza a partir de la ilustración, a partir de la ilustración, que eso fue más o menos en el siglo XVI, más o menos como en 1700, ¿cierto? Porque empieza el siglo de las luces. Ahí, a partir de ahí surge la modernidad. Listo, después de una ruptura, digamos, con las creencias de la iglesia y con la manipulación de la iglesia. ¿Vale? Vamos a continuar viendo. La modernidad se entiende como la apropiación del hombre de su propia naturaleza, dando a entender así que el hombre ya no depende de una fuerza externa que explique su existencia y su razón en el mundo, una racionalización de la sociedad como único principio de organización de la vida personal. La razón se constituye en un elemento crucial en la sociedad moderna, porque de ella se desprenden las nuevas acciones. La frase "todos los sólidos se desvanecen en el aire" de Marx, usada en el contexto para expresar los planteamientos de la modernidad, nos ayudan a ilustrar cómo todas las relaciones, las ideas y las creencias desarrolladas y sostenidas durante siglos se estancan, quedan rotas. Las ideas de sacralidad se van dejando de lado. La teología y lo tradicional van quedando atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión los puntos principales. Entonces, Escuchen de nuevo. al presentarse esta sacralidad, se van dejando de lado. La teología y lo tradicional van quedando atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión los puntos principales. Escuchen esa parte. Dicen que a partir de, o sea, como en el siglo de las luces o en la ilustración, surge como la creencia de que es más importante la razón que los sentimientos. ¿Se acuerdan que yo les contaba eso cuando veíamos el romanticismo? Ahora interponen también la razón por encima de la teología.
es decir, de Dios. Y es más importante el lenguaje, el comunicarse, que la misma iglesia o que la misma teología. Entonces, al presentarse esta situación en la que todo lo que el sujeto creía es desvanecido, este se encuentra en un mundo sin valores, en una ausencia donde hay infinitas posibilidades que lo invitan a probarlo todo y a su vez generan ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. Pero también, la vida moderna se desarrolla de una manera radicalmente contradictoria desde su base. Por un lado, un desarrollo de fuerzas industriales y científicas que nadie hubiera podido imaginar. Y por otro, síntomas de decadencia que supera en mucho a los horrores que registra la historia. Nos promete cosas buenas, pero a su vez amenaza con destruirlo todo. Nos une a todos, porque atraviesa cualquier frontera, pero nos une de una manera paradójica, la unidad de la desunión. Asimismo, surgen movimientos como las vanguardias estéticas, manifestaciones artísticas que se constituyeron como un fenómeno cultural, aparecieron en el mismo orden de la modernidad, no siguiendo los antecedentes artísticos, se caracterizaron por su participación social a través de su arte, ganando cierto reconocimiento y poder, por ser polémicas, queriendo romper con las corrientes e ideas anteriormente impuestas para así dar libertad a nuevas posibilidades creativas. Nos encontramos hoy en una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad, donde el individualismo generado por el capitalismo salvaje ha consumido las ideas del progreso de la sociedad y del bien común para perseguir sus objetivos egoístas, producción y consumo. Es en este punto donde empieza el posmodernismo, que transforma los ideales del modernismo en una visión nueva según los acontecimientos de su época. Así, propiciados por el cansancio y el desencanto de las ideas de la modernidad, los individuos ya no creen en aquellos propósitos de progreso y desarrollo, no confían ni tienen fe en el futuro, se acabaron las utopías y los grandes proyectos en busca de mejoramiento y desarrollo. Gracias al capitalismo tardío o avanzado que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas productivas, cambian los objetos de producción y se modifican las clases sociales, ampliando aún más la brecha social, la diferencia entre ricos y pobres y extiende la marginalidad social. Mueren las vanguardias, lo que implica la muerte de las ideologías por causa de la banalización de sus propósitos, efecto de su integración en el sistema por parte de los medios de comunicación. Los movimientos artísticos, dentro de su relajación ideológica y artística, se vieron envueltos en la institucionalización de sus conceptos, dando una forma controlada y regulada de rebeldía, democratizando y vigilando la protesta dentro de las diversas expresiones, las cuales ya no generaban impacto, otorgando así la posibilidad de generar un poder que controle sutilmente a la clase alta y sobre todo a la media, con una cortina de supuesta libertad y antipuritanismo. La posmodernidad se caracteriza también por su manejo del tiempo puntillista, donde no es fácil encontrar un hilo conductor en la historia donde nos permita conocer sus acontecimientos y sus líneas de cambio. Solo existen instantes que encierran el presente, el pasado y el futuro, un universo de oportunidades casi siempre desaprovechadas. Al ser así, las producciones artísticas se repiten o se reciclan, presentadas como un producto nuevo al sujeto, que gracias al tiempo se vive y al no existir la historia, no tienen la capacidad de recordar. ¿Listo? Entonces, ahí es supremamente claro lo que nos están diciendo frente al concepto de modernidad y posmodernidad. Entonces nos dicen que la modernidad inicia por allá, por la Ilustración, por el siglo de las luces, pero realmente se desarrolla en el siglo XX, en 1900, es cuando se desarrolla con las vanguardias literarias, ¿ya? Dice que se ve un poco truncada, el modernismo se ve truncado a raíz del capitalismo rampante, el cual hace que se desvirtúe, digamos, el arte, y que ya sean obras recicladas. Ustedes se dieron cuenta de lo que decía esta persona en la última parte donde decía que
ya no habían unas obras originales como las que habían antes, sino que todo era reciclado. ¿Listo? ¿Ya tomaron apuntes de eso? Chicos. ¿Se durmieron? No, sí, señora profe. ¿Se durmieron todos? Listo, ya vamos a mirar aquí entonces otra imagen. Entonces les voy a mostrar un cuadro comparativo de modernismo y posmodernismo para que vamos mirando cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Mm, 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 mm. Listo, entonces dice cuadro comparativo entre modernismo y posmodernismo. Entonces vamos a mirar cuál es el concepto. Ojo porque este se aparece en unos siglos anteriores, pero digamos que tiene su auge en otros siglos. Pilas porque es que la modernidad no es solamente una época, sino también es como un cambio. Por eso se llama modernidad, porque es un cambio en la historia. Entonces vamos a ampliar un poquitico aquí esta imagen. Listo. Entonces nos dice así, modernidad y posmodernidad. ¿Qué es la modernidad? Entonces dice que aparece entre los siglos XVI, o sea, por allá por 1700, que era lo que yo les decía ahorita, y siglo XVII, 1800, con mayor auge entre los siglos XVIII y XIX, o sea, en 1900. Conceptualmente, ciencia con valores o compromisos como los rasgos del positivismo, convirtiendo en modelos los logros y éxitos de la física de Newton. Entró en crisis entre el año 1920 y en 1950, que es cuando nos hablaban de como el final de las vanguardias literarias. Recordemos que las vanguardias literarias se dan a finales del siglo, a comienzos del siglo XIX y más o menos hasta mediados, ¿cierto? Cuando hablamos de vanguardias literarias hablamos del simbolismo, del expresionismo, cubismo, hablamos de el surrealismo, todos los ismos, esos son las vanguardias literarias. Y pues en mi concepto, pues es una de las épocas más increíbles, más importantes de la pintura, de la literatura, sobre todo como para el arte. ¿Listo? ¿Qué es la posmodernidad? Aparece entre las dos guerras mundiales. Recuerden que la Primera Guerra Mundial se da más o menos en 1914 y la Segunda Guerra Mundial 1936 como hasta el 43 más o menos. Entonces la posmodernidad se da entre las dos guerras mundiales y conceptualmente se da con la aparición de la física cuántica, la termodinámica, la biología molecular, la genética, la cibernética y la teoría de sistemas. Pilas porque recuerden que la literatura, el arte, la pintura, la música, la arquitectura, todos estos movimientos que nosotros llamamos artísticos son la causa y son la consecuencia de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Entonces la gente escribe sobre lo que ve, la gente pinta lo que ve, lo que está viviendo, la gente o los autores, los artistas componen a partir de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces el arte en sí es la consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo en el momento en que lo estemos viviendo. ¿Vale? Problema de la fundamentación de la ciencia. Con un fundamento fuerte que permitiera el conocimiento articularse a partir de un punto estático privilegiado en lo absoluto. Ojo porque esta es la teoría científica de la posmodernidad y de la modernidad. Dentro de la posmodernidad hay una crítica a la fundamentación
fuerte en todos los aspectos. El desarrollo mismo de la ciencia ha cuestionado la idea de fundamento fuerte al hacer imposible la separación del sujeto, observación teórica, conocimiento, consistente conocimiento, inconsciente y paradójico. No existe objeto, existen solamente descripciones del objeto. Von Foster. ¿Cuál es la visión del desarrollo del conocimiento? La comprensión del modernismo pensaba que la ciencia era de una evolución lineal, acumulativa y progresiva. El conocimiento de la totalidad se producía a través del conocimiento de la suma de las partes, o sea, de la totalidad en la suma de las partes. En segundo lugar, pensaba que el conocimiento es progresivo y acumulativo. Ojo, porque es que cuando aparece el modernismo aparece una visión de la razón. Por eso el desligamiento con la iglesia y con el clero. Listo, eso es supremamente importante. Y en el posmodernismo, la Gestalt y teoría de sistemas ha refutado la idea de que el todo es la suma de las partes. La ciencia no cambia por acumulación de verdades. Eso es algo que dijo Popper. En segundo lugar, la epistemología kuhniana ha constatado que la ciencia no es acumulativa y progresiva ni en su lógica ni en su contenido. Recordemos que la literatura está supremamente ligada a la filosofía. La literatura está supremamente ligada a la filosofía y al arte en general. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a empezar a mirar. Ya les voy a mostrar por acá. Tengo otro mapa. Ya les estoy mostrando acá. Es que me toca. ¿Qué? Quitar la presentación de uno, volver a poner la presentación de otro, listo. Y mi internet no es tan chévere. Listo. Cerremos este. Ok. Deben estar tomándole captura y deben estar copiando todo lo que yo estoy poniendo acá, ¿no? Entonces vamos a situarnos un poquito en el contexto del modernismo, ¿cierto? Entonces se inicia en la década de 1880 en casi todo el continente americano, pues todos estos países estaban en proceso de emancipación. ¿Qué es la emancipación? Pues cuando nos libertamos, entre comillas, logramos desligarnos de la colonia española, de la corona española. Todos estos países estaban en proceso de emancipación de la hegemonía española, a excepción de Cuba y Puerto Rico, que estaban bajo los lazos de España. Los poetas latinoamericanos dirigieron su mirada hacia el simbolismo francés como fuente nutricia. ¿Acaso porque encontraron allí la renovación y vitalidad necesarias para estar a la altura de los nuevos desafíos de la época? ¿Cuál era el aspecto? La revolución. Características, desarrollo de las ciudades, la salida de los españoles, migración, avances en la comunicación. Tuvo su mayor arraigo en la poesía producida entre 1880 y 1916, año en el que falleció Rubén Darío. Pilas, porque aquí, en cuanto a la modernidad, vamos a decir algo supremamente importante. Y es que el modernismo, ya como movimiento, es el primer movimiento que se da. No, el cuadro comparativo no se hace en el cuaderno, solamente es para que lo tengan presente. Pilas con esto, chicos. Una cosa es la modernidad y otra cosa es el modernismo. La modernidad es una época. El modernismo es un movimiento literario. Ojo, porque no quiero que se me confundan aquí. Esto de lo que yo les estoy hablando en este momento es el modernismo.
Resulta que el modernismo es el primer movimiento que se da en Latinoamérica y se expande a Europa. Normalmente nosotros, como latinos, siempre copiamos los modelos literarios de otros países, de otros continentes, sobre todo de Europa. Entonces, cuando en Europa, cuando el romanticismo se dio en Europa, se dio en Estados Unidos, pues aquí llegó de forma tardía, aquí llegó un poquito después. Pero este movimiento, el modernismo, es el primer movimiento que se da en América Latina y se expande a Europa, ¿sí? ¿Quién lo da? ¿Quién lo genera? ¿Quién es el autor, digamos que el más importante o el que crea de alguna forma el modernismo? Rubén Darío. Rubén Darío fue un poeta nicaragüense, ¿ya? Que falleció en 1916 y él es el que da, el que hace que surja el modernismo como movimiento literario. La época modernista, digamos que la época se da a partir de la Ilustración porque es como esa desvinculación de la iglesia que tiene el mundo de la literatura y el mundo del arte. Pero cuando ya hablamos de modernismo como movimiento literario, ya lo podemos situar a mediados, bueno, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es con Rubén Darío, poeta nicaragüense generalmente considerado el patriarca, el padre del modernismo. Para muchos críticos, el modernismo se inicia con la publicación de su poema Azul en 1888. Ese es un poemario. Sin embargo, esta nueva estética se ha encontrado en la obra poética de Luz Martí y de José Gutiérrez Najeira. ¿Cuáles son las características del modernismo? Síntesis del romanticismo, simbolismo y parnasianismo, musicalidad de los versos, se buscan nuevas métricas y rimas, neologismos y arcaísmos, búsqueda de la belleza, no sé qué dice ahí, pasatismo, tendencia a volver al pasado, personajes fantásticos. ¿Listo? Dentro de nuestros autores principales en Colombia tenemos a José Asunción Silva. Es el padre del modernismo en Colombia. José Martí en Cuba. Rubén Darío en Nicaragua. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo un poquito o más o menos. ¿Alguna duda? No, señora. ¿Todo perfecto, dirijillo? Listo, vamos a mirar entonces quién era Rubén Darío. Vamos a mirar quién era Rubén Darío. Modernismo. El modernismo es un movimiento literario que inició nuestro poeta Rubén Darío. Pero, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una tendencia, un nuevo estilo, una nueva forma de expresar los sentimientos a través de las palabras.
compartido por un grupo de escritores, respondiendo a un contexto histórico, político y social. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, época que nuestro poeta introduce el modernismo. Grandes progresos que tuvieron consecuencia en todas las esferas de la vida. Una de ellas fue la desigualdad social. Rubén Darío, con su rebeldía creativa y su necesidad de explorar nuevas formas de expresión estética, provoca un cambio, una profunda renovación del lenguaje y la métrica. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Su objetivo era la búsqueda de la belleza para huir de la realidad cotidiana y demostrar su desacuerdo con la materialista e injusta sociedad burguesa. ¿Cuáles son las principales características del modernismo? Infunde a la poesía música y ritmo. Un refinamiento en la forma de expresión cosmopolita, con una sensibilidad abierta a las diversas culturas del planeta. El modernismo se volvió universal porque fue acogido por los creadores europeos e hispanoamericanos. Por estos grandes aportes, Rubén Darío es llamado el padre del modernismo y príncipe de las letras castellanas. Listo, bebés. Más entendido aún. Ahora vamos a leer, oh my God, vamos a leer un poema de Rubén Darío para que empecemos a identificar las características de este movimiento. ¿Cómo se llamaba el libro de Rubén Darío por el que lo nombraron el padre del modernismo? ¿Quién me dice? Chicos, voy a hacer un quiz oral. Juan Darío no fue, profe. No, ¿cómo se llamaba el...? ¿La vorágine? No, señores, ¿qué está eso? No, señora. ¿Cómo se llamaba el poema por el que lo nombraron a él el padre del modernismo? Es un color. Azul. Es un color. Amarillo. Ay, Azul. oíganlo. Azul. Azul. Así se llamaba el poemario de Rubén Darío por el cual fue nombrado el padre del modernismo. ¿En qué año? Me voy a hacer un cuisecito, me cae. 1888. Perfecto, Irijillo. ¿Quién habló? Para ponerle un 5. Juliet Forero. Muy bien, Juliet.
1888. Entonces se dice que a partir de ese momento, de ese año, y con ese poema se funda el modernismo. ¿De dónde era Rubén Darío? ¿De qué país de América Latina? ¿De Nicaragua? Nicaragua. De Nicaragua, muy bien, qué chicos tan pilos. Entonces es el primer, ojo porque la era moderna se da muchos siglos atrás, pero el modernismo como movimiento literario se fundamenta en el año de 1888 con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío, nicaragüense, latinoamericano. ¿Y cuál es el modernista por excelencia de Colombia? El más grande modernista, yo lo nombré ahorita. José Silva. José Asunción Silva. Uy, qué pilo. Muy bien, muy bien. Listo, vamos a mirar un poema hermoso que tengo acá de Rubén Darío. Oh my God. Profe, Dime, bebé. entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿qué es? ¿O no cuenta como parte de ese movimiento? Pues es que eso fue claro, sí, porque eso fue más o menos por 1810 que se trajeron la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia y fue en ese siglo, claro que concuerda, además porque dice que el auge del modernismo fue la emancipación de los países latinoamericanos, entonces tiene que ver completamente, eso hace parte de la modernización y de la modernidad. Muy bien, Demian. Listo, vamos a mirar este poema que es precioso, Se llama Sonatina, dice así. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales. Y el vestido de rojo pirutea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconza o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nulumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa de sus oros, está presa de sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volará a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina.
en el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Qué lindo. Si se dan cuenta que en el segundo video que vimos que hablaba sobre Rubén Darío, dijeron que prevalecía mucho las hadas, los príncipes, los carruajes, los cisnes, las ruecas, las fuentes, pues creo que este poema de Rubén Darío es un ejemplo clarísimo de lo que nos querían decir frente a una de las características de la poesía y de la escritura de, de la literatura modernista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Chicos. No, profe. ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Listo. Vamos a mirar algunas de las características que nos muestran y que vamos, digamos, a empatar de alguna manera con la lectura que acabamos de hacer. Esperen un segundo. Listo, to. Listo. Características del modernismo. Entonces vamos a continuar mirando un poquito cuáles son las características. Se opone al realismo. ¿Por qué? Porque si ven la fantasía que predomina en el modernismo, entonces es una clara oposición de lo que es la realidad. Expresa sentimientos íntimos. Sus temas se centran en países exóticos y lugares idealizados e inexistentes. Se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, considerándolo vulgar. Su lema es el arte por el arte, es decir, crear belleza sin otra intención. El lenguaje es culto y refinado. Predomina la forma sobre el fondo, dan más importancia al lenguaje que al significado y tienen gran riqueza de vocabulario. Listo, estas características sí quiero que por favor las pongan en el cuaderno. Gracias, Alison, por enviar el pantallazo. Yo ya lo iba a enviar. Por favor, este cuadrito sí quiero que esté en el cuaderno. ¿Listo? Lo vamos a poner rápidamente. Rápidamente, bebés. Profe, Dime, ¿qué tenemos que hacer? ¿Copiar las características que nos copiar pusieron? ese cuadro de características, amor. Ah, listo, listo. Ya.
Listo, vamos a hablar de José Asunción Silva entonces. Hoy vamos a darle un vistazo así como muy rápido al tema del modernismo. Pero vamos a abordar, digamos, como los autores principales, sus características y demás. Listo, amores. Ay, Dios. Listo, amores. Listo, amores. Muy bien, gracias, amor. Espérenme, yo miro acá. Ojo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el lunes va a quedar la fotografía del proyecto y para el miércoles entonces hacemos la tareita de hoy, del trabajo de hoy.
sea, nos quedamos sin trabajo para esta clase. ¿Cómo así? O sea, no tenemos trabajo por ahora. El otro miércoles ya tenemos trabajo del proyecto y la tarea de hoy. ¿Sí? El lunes es el trabajo del proyecto, que es la foto, solamente la fotico. Y la tarea de hoy se las voy a dejar ya mismo, sino que la estaba escribiendo en el chat, pero no me deja poner los puntos seguidos, entonces la voy a copiar acá en Word para que ustedes la copien. Vamos a Profe, elaborar un mapa, ¿prefieren un mapa conceptual o un mapa mental? ¿Qué les parece más chévere? ¿Elijo yo? Bueno, conceptual. No, mental, profe. sí, profe, mental. Mental, Sí, mental. mental. Listo, mapa mental. Elaborar un mapa mental sobre el modernismo. Yo les voy a poner esto en la plataforma, no se preocupen. Consultar la biografía de José Asunción Silva y copiar un poema. La vida de ese loco fue una cosa barbarísima. Barbarísima. ¿Qué más era? Ok, ya. Consultar la Profe, vida. qué pena. Señora. Profesora, Digamos, pues el lunes mandamos las fotos, ¿cierto? Y para cuando, pues yo soy la chica que voy a hacer el video, entonces para cuando te paso el video. Te comunicas con el niño Parra y entre los dos se van a poner de acuerdo para mirar a ver cuándo me lo pasan y cuándo me entregan todo el proyecto final. Yo creo que unos 8 días. Vale, Unos profe. 8 días. Estaría bien. Entonces, Parra quiere ayudarte, entonces lo que necesiten, por favor, se comunican los dos para que se den ideas y todo de lo que van a hacer, ¿vale? Listo, Profe, qué profe. pena. profe, ¿Sobre Dime, qué es la amor. foto? ¿Cómo? ¿Sobre qué es la foto? Se me Sobre, olvidó. ¿cómo así que sobre qué es la foto, Rodríguez? Se me olvidó. La Es una estaba foto buscando y se me suya olvidó. acostado viendo Netflix. No tengo Netflix, profe. Ah, viendo Caso Cerrado. Bueno, no mentira. Es Amor, sobre la desigualdad en de el Suacha, municipio ¿cierto? de Soacha. Bueno, profe. Que dijimos que lo iban a buscar por Google Earth, por Google Maps, que iban a mirar así, hacían un collage, lo que cada uno quisiera hacer, pero todos deben traer evidencia. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, consultar la vida y obra de Rubén Darío, consultar la biografía de José Asunción Silva y copiar un poema, elaborar un mapa mental sobre el modernismo y van a investigar un pintor modernista. Pintor modernista. Y una obra. Y una obra de él. Aparte, también quiero que investiguen qué es el simbolismo, porque el simbolismo es la inspiración del modernismo. Todo eso lo vamos a, son solo 5 punticos, ¿listo? Yo lo voy a dejar en Moodle, todo eso en el cuaderno, ¿vale? Y se los voy a dejar acá en el chat. Está fácil. Profe, yo le puedo pasar todo ese trabajo por correo. ¿Por qué, bebé? Es que, profe, yo por Moodle no puedo subir, digamos, no me salen completas las tareas. Qué raro. Pero listo, no hay lío. Yo no tengo problema con eso, cielo. Ah, bueno, profe, ¿me puede dejar su Gmail ahí abajo, profe? Por favor. Ok. LPR Rodríguez. Tienes que copiarlo tal cual está, porque si no, muchos se equivocan.
Rodríguez, Galindo. Colegios, minutodedios.edu.co, listo. Ahí está mi correo. Pero solamente su merced. El resto sí me suben la tarea porque si no eso me queda lleno de cosas por todo lado. Ah, no, sí, ¿Listo? profe, solo yo, solo yo. Vale. Preciosos, ¿alguna pregunta? ¿A question? No, profe. Ok, amores míos. Juiciositos, la tarea la hacen en el cuaderno, ¿no? Vale, profe, chao. O si alguno quiere hacerlo en la carpeta con hoja rotulada y todas esas cosas, pues también. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, bebé. ¿Eso que enviaste al chat, todo eso tiene que ir en el mapa o el mapa es aparte y eso Mapas es? aparte. Ah, ok, profe. ¿Profe, obligatoriamente en hojas blancas O o...? bebé, puede ser en el cuaderno. O sea, yo dije en el cuaderno, pero si alguien lo quiere hacer en la carpeta también está bien. Igual ustedes me van a mandar en la foto y me mandan es el PDF. ¿Listo? Elaborar mapa mental, que es el simbolismo. Listo, lo voy a dejar para de hoy en 8 días. 9 de julio. ¿Les parece bien? De julio. Súper bien. Listo, 8 días nomás, preciosos. profe. ¿Cómo? 8 días no Ocho más. ¿Y días. cuánto más quieren? No, ahí está bien, profe, bien. Ahí está bien. No sean llorones. Gracias. Sí, sí, Bueno, sí, sí. Qué bebés. pena. Tranquilos, mis amores. Juiciosos, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos el lunes con la fotico. Un besito. Chao, chao. Bueno, profe, lo mismo.